que a los chicos de mi edad ya no les atrae la iglesia, o es muy difícil. ¿Por qué crees que pasa esto? Todo lo que suena un poco a lo tradicional, a lo clásico, o como a plantear verdades que no son relativas, puede generar en muchas personas un poco de rechazo. Pues seguimos sufriendo, nos seguimos muriendo, seguimos perdiendo el sentido de la vida y el rumbo. Claro, cuando quitas las certezas, no es raro que crezcan los problemas en salud mental, por ejemplo. ¿Por qué? Porque deja de haber un sentido de la vida. La polémica que hubo con el que te bote chapote, ahí en Lisboa, salió como un vídeo cantando unos jóvenes en el metro de Lisboa y luego yo escuché diferentes cánticos y no sé qué. No sé si crees que se debe separar política y fe, porque lo que se criticaba sobre todo era eso, que se metiese la política en un encuentro con el Papa. Y entonces hubo jóvenes que lo llevaron allí. Yo creo que no era lugar. Ahora tampoco me parece como para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Pues gente joven en el contexto español que había, ¿no? La fe no es de derechas o de izquierdas, sino que trasciende. Esto es muy importante, ¿no? Ahora, la fe está por encima de la política, lo digo así, porque la pornografía destroza, ¿no? Familias y destroza a los jóvenes. Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo más de nuestro podcast de X y Z. Yo pertenezco a la generación Z, soy David, y Yo soy Virginia y pertenezco a la generación X. hoy traemos un capítulo con un invitado especial. Sí. Que vamos a tratar temas que no hemos tratado hasta ahora y algunos un poco difíciles, pero no pasa nada porque tenemos un invitado que no se muerde la lengua, que va con todo y yo creo que va a ser muy interesante, que se puede aprender mucho. Tiene mucho que aportar, la verdad es que siempre dice la verdad y bueno, os va a gustar, vamos a aprender mucho, tanto de su generación como la mía y como las intermedias, porque ya os digo que es una persona que, pues eso, que habla con la verdad y que además, que bueno, controla. pues, sí. Vale, pues si te parece empezamos ya y le presentamos. Sí. Muy buenas, Pachi Bronchalo. Hola, ¿qué tal, David? Virginia. Aquí yo Hola. soy millennial, yo creo. Sí, estás en medio, entre X y Z, ¿no? Sí, sí, ahí estoy, ahí estoy. Vale, pues nosotros te conocimos un poco a través de las redes sociales, del libro, pero para aquella gente que no te conoce, no sé si podrías autopresentarte o cómo te presentarías ante alguien que no te conoce. Pues nada, soy el padre Pachi o Francisco, es como me llamo, y soy sacerdote desde hace 12 años y estoy en una iglesia, en una parroquia que se llama Nuestra Señora de la Asunción, en Valdemoro, durante también 12 años. Siempre he estado aquí, es un pueblo al sur de Madrid, la diócesis es Getafe. Y nada, pues muy contento, la verdad, de estar aquí en la parroquia y de ser sacerdote. Y bueno, y comunicativamente pues he escrito algún libro sobre familia, sobre el tema de la pornografía, pues un poco también para tratar de ayudar a las generaciones más jóvenes y también a las generaciones jóvenes de padres, ¿no? Eh, y esa es un poco mi historia. Nada, yo soy el último de todos. O sea, desde que te ordenaste, tu primer destino fue allí, en Valdemoro. Sí, sí. Sí, ¿Te sí, ordenaste aquí en nunca, Madrid también? nunca me han movido de aquí. Siempre digo, no es que sea muy bueno, es que debo ser muy malo. Y bueno, pues siempre he estado aquí en una parroquia del pueblo antigua, pero a la vez un pueblo que ha crecido mucho, es una ciudad, entonces pues es una realidad donde ves a gente de toda la vida, del pueblo, a la vez de mucha gente que ha llegado de fuera. Y bueno, pues ahí hay como muchas facetas distintas. Aquí en la parroquia muchas personas muy distintas y bueno, tratando aquí pues de llevar la palabra de Dios sirviendo aquí lo mejor que puedo. Por empezar así un poco desde atrás, ¿nos puedes contar un poco cómo surgió tu vocación para conocerte un poco mejor? Sí, yo soy un chico nací en Móstoles, que está aquí también, es uno de estos pueblos, ciudades enormes, ¿no? Del cinturón sur de Madrid. Y bueno, yo crecí, pues crecí en torno a una parroquia. eh,
y ahí se me despertó la vocación en los grupos de jóvenes, viendo y compartiendo también al sacerdote que estaba allí, el padre Ignacio. A mí me llamaba mucho la atención, ¿no? El modo de celebrar la misa, confesar, tratar a la gente. Y eso bueno, me despertó esa inquietud. Pero no solo eso, claro, Dios tiene que llamar. Y yo creo que por ahí empezó la llamada. Y después en el santuario de Covadonga, en Asturias, aquí en España, pues fue donde pues yo sentí como esa llamada, ¿no? Interiormente ¿no? Así vino un poco la vocación mía, pues en la normalidad, en el trato con un sacerdote, en los grupos de jóvenes, ¿no? Y en haber tenido pues buenas referencias, un buen acompañamiento también, sí. Vamos, hemos visto que eres muy activo, que te implicas en muchos ámbitos, has hecho libros, tienes un podcast. ¿Esto de ser tan activo te viene desde pequeño? O sea, ¿hay algo en tu infancia de que eras muy activo o te ha surgido ahora a partir de ese sacerdote? No, yo siempre he sido hiperactivo, sí. Siempre he sido hiperactivo, siempre he sido muy nervioso. Eso mi madre me lo ha dicho siempre y mi abuela, muy nervioso, es verdad. Yo siempre he tenido mucha inquietud, conocer las cosas, ir para acá, para allá, ser muy trasto, ¿no? Pues de estos niños nerviosos, revoltosos, ¿no? Y siempre he tenido como mucha inquietud en conocer. Entonces, bueno, pues lo de la comunicación me gusta, creo que es muy bueno, ¿no? Cultivar la faceta comunicativa, ¿no? Como sacerdote, pues para llevar la palabra de Dios. Entonces tenía inquietud por formarme ahí y ahí es donde me he formado. Y las redes sociales, los libros, pues todo esto, la verdad es que me ha abierto una posibilidad. Veo que es una posibilidad, veo que no todo el mundo tiene que estar aquí ni podrá. Eh, pero que bueno, pues yo que puedo, me gusta, pues una posibilidad para llegar a más personas, ¿no? Para llevar pues una palabra de Dios a más personas. Así que a mí esto me parecen unas herramientas bien usadas que pues son estupendas, sí. A mí una de las cosas que me llamó la atención de tu perfil es eso, cómo conectabas con los jóvenes. Que seguro que tienes, tú has dicho eso, en tu parroquia hay una pastoral muy amplia de muchos aspectos, muchas personas y tal. Pero a mí, por ejemplo, me llamó la atención, pues como madre, cómo conectabas con los jóvenes. ¿Algún truco para mi generación, para que para que te escuchen tanto, para que confíen en ti, para, no sé, algo se te Bueno, ocurre? Para conectar a con... mí lo de los jóvenes me gusta porque yo lo he tenido en la parroquia y para mí fue fundamental, fue fundamental. Y yo veo hoy, pues, la adolescencia y la juventud son edades, son difíciles, un poco críticas, ¿no? Crítico viene de crisis y crisis es ese momento donde todo se pone un poco patas arriba, pero con un buen acompañamiento florece, ¿no? Crisis, de ahí vendría la palabra crisálida también, ¿no? Los gusanos que están en la seda para ser mariposas, ¿no? O sea que en ese momento hace falta como mucho acompañamiento, pero al mismo tiempo poco atosigamiento, ¿no? Porque como que no ayuda. Sí el acompañamiento, es decir, estás ahí, poco el atosigamiento. Pero claro, no es lo mismo ser padre que ser, o madre que ser sacerdote, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en la parroquia eh, los chicos pues descubren a través de los catequistas o de los sacerdotes, ¿no? Pues personas que les tenemos una misión educativa, de abrirles al mundo, de acompañarles en lo que les sucede, de darles una palabra, pero siempre, por supuesto, pues como una ayuda a las familias, porque la familia es el primer lugar. Entonces, yo veo pues que una cosa importante para unos padres es que pueda haber como un colegio y también una parroquia que esté en consonancia, ¿no? Con los que ellos pues dan en casa, ¿no? Y Como que como unas muletas para ayudarles, ¿no? En esa educación en ese momento, porque aquí al final están con nosotros, vienen por las tardes, pero luego vuelven a sus casas, ¿no? Entonces, pues queremos ser una ayuda, ¿no? De parte de Dios para lo que ya se da también en la casa, ¿sí? ¿Y qué trucos hay? Yo a veces me preguntan, no sé, yo digo que los jóvenes son a veces como las plantas, que no sabes, le riegas y de repente está mustio y no sabes, y me habré pasado de agua, es que no le he echado agua. A veces no es fácil acertar y a veces, o como las tiendas de campaña también digo, que hay que tensar, destensar,
hasta un poco poderlo poner en el lugar pues adecuado, ¿no? Y es un poco así, es un momento difícil porque uno nunca sabe bien, ¿no? Entonces creo que es más la presencia y la constancia más que la receta mágica. Ujú. Ir aprendiendo sobre la marcha también No, pues eso, lo que dices tú no nos han enseñado. con las Ayer plantas. justo hablaba con una madre y digo, si es que a ti no te han enseñado a ser madre, ni a mí sacerdote, pues si es que nos han enseñado, pero que luego es la práctica, tenemos como la teoría muy clara, Sí, sí. luego es el día a día y se sufre, ¿verdad? Qué guay. Sí, sí. Sí, porque a veces lo que es que me ha encantado el ejemplo de la planta. A veces dices, "Mm, me he pasado de agua, me he pasado. La próxima vez le echo menos, pero ¿cuánto menos? Y tal. Y entonces, eso, ves que está en peligro porque se le están cayendo las hojas o se pone demasiado. Sí, sí, pero bueno, merece la pena. Yo creo que es una cosa que merece la pena y Sí, porque es una pues, vocación, Vale. entonces toda vocación es entregarse y toda entrega es difícil, pero también es gozosa, ¿no? Cuando uno va viendo pues los frutos. Mm. pues, sí. Yo quería, ahora que nos hemos metido un poco en el tema de la juventud, sobre todo enfocarlo más hacia la iglesia. En el tema de por qué la iglesia, eh, entre una generación y otra, ha dejado de atraer a los Ujú. jóvenes. Es verdad que tú decías que cuando eres chaval vas a los grupos de la parroquia, pero mi generación no va a esos grupos. Y es verdad que se ha perdido que a los chicos de mi edad ya no les atrae la iglesia, o es muy Ujú. difícil. ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, esto es un problema amplio. Daría para un podcast entero esta pregunta, la verdad. No tengo la gran respuesta, pero vamos a ver. Nosotros, tu generación, también la mía, ya empezó. Yo desde luego, vamos, en mi entorno a la parroquia iban muy poquitos. Estamos en un cambio cultural muy grande, ¿no? Como en un cambio más que una época de cambios, podemos hablar como de un cambio de época, ¿no? Y este cambio de época, la posmodernidad, que llaman los filósofos, los que saben, ¿no? Pues se caracteriza un poco por quitar como todo lo anterior, todo lo que suene a tradición, ¿no? Todo lo que suene a dogma, ¿no? Entonces ese caldo de cultivo está ahí, ¿no? Ya no nos entendemos desde Dios, sino que cada uno nos construimos a nosotros mismos sin Dios. Eso está ahí y eso pues nos va afectando, está en el ambiente, está en la cultura, está en las series, en las películas, en las lecturas, está en la educación, está en las familias. En muchas familias se ha roto la transmisión de la fe porque se piensa que la fe ya no es algo importante para transmitir, como cada uno se tiene que construir a sí mismo, pues bueno, pues es importante dar alimento, vestido a los niños, ¿no? Sin eso no pueden vivir, pero la fe se dice que ya no es algo esencial para vivir, al final, como que da igual tener fe o no tener fe, porque como se han roto las certezas, ¿no? Parte de nuestra época es que se han roto la posibilidad de tener certezas, ¿no? Que todo es relativo, que no podemos estar seguros de nada y que al final lo importante es lo que cada uno siente, lo que cada uno le gusta, ¿no? Pues generacionalmente ya mi generación y cada vez más, por supuesto, pues las vuestras y las que vendrán más todavía, pues hemos crecido así, ¿no? Eso está ahí por un lado. Después la Iglesia, bueno, pues yo creo que la Iglesia hace ahí un esfuerzo muy grande en el Concilio Vaticano II por un acercamiento muy grande, renovar el valor de la liturgia, renovar el valor de que la evangelización ya no hay que darla por supuesta, sino que es persona a persona, que hay que anunciar el querigma, que es que Dios a ti te quiere como eres, que ha muerto por ti, que ha resucitado, ¿no? Y bueno, como que ese esfuerzo que puso ahí la Iglesia, pues lo tenemos que realizar en la Iglesia, en las parroquias, ¿no? Y en la misión, y los misioneros y los sacerdotes. Ahora, sabiendo que el caldo de cultivo, pues ya no es favorable, que vivimos un caldo de cultivo donde todo lo que suena un poco a lo tradicional, a lo clásico, o como a plantear verdades que no son relativas, puede generar en muchas personas un poco de rechazo, ¿vale? O un rechazo. Como diciendo, esto no es, ¿no? Yo digo que es como si estás en una isla donde
no hay agua dulce y tú viene un día alguien a rescatarte, tú no has conocido el agua dulce y te dice, tienes sed, lo que necesitas es agua. Y él dice, claro, pero el agua es agua de mar, no se puede beber. Y pasa un poco con la fe, ¿no? Nosotros exponemos la fe, pero suena un poco como agua de mar, ¿no? Algo novedoso, algo fresco. Por eso hay que hacer un esfuerzo grande en explicar al hombre de nuestro tiempo eh, pues que hay una necesidad de Dios. ¿Y cómo? Pues aunque cambian los tiempos, aunque cambian las modas, cambian las épocas, lo que hoy nos parece mucho progreso, mañana va a quedar anticuado, porque esto es así, ¿no? Toda generación tiene pretensión de que lo suyo es lo mejor. La Iglesia, ¿qué hace? Pues cuidar lo que no cambia. ¿Y qué es lo que no cambia? La antropología, o sea, la visión del hombre, de la mujer, quién es el hombre, ¿no? Quiénes somos. Y la verdad es que, mira, por mucho que cambien los tiempos, que tengamos nuevas tecnologías, que tenemos pulseras que nos cuentan los pasos, que tenemos todo a un clic, pues seguimos sufriendo, nos seguimos muriendo, seguimos perdiendo el sentido de la vida y el rumbo. Claro, cuando quitas las certezas, no es raro que crezcan los problemas en salud mental, por ejemplo. ¿Por qué? Porque deja de haber un sentido de la vida, que es lo que dice la filosofía existencialista, que suena muy raro, pero es lo que tenemos en el caldo de cultivo social cada día. Que bueno, no hay un sentido en la vida. Al final, si no hay un sentido en la vida, si la gente pierde el sentido, la gente no está bien, porque no somos solo cuerpo y un cuerpo que saciar, tenemos alma, ¿no? Entonces, la antropología no cambia, seguimos sufriendo, seguimos, entonces ahí, pues yo creo que en la Iglesia tenemos que hacer pues ese esfuerzo por decir, oye, pues si tienes sed, aquí hay una fuente, ¿no? Aquí está el Señor que te quiere y que quiere hacer una historia contigo y que hasta que cuando eres malo te quiere y cuando te sientes desgraciado te quiere, y cuando te traicionan tus amigos y en todo lo que te pasa, pues Dios se sirve de eso porque hay un cielo y porque hay un... Y bueno, esto suena como muy teórico, pues luego la labor de la Iglesia es un acompañamiento viviendo todo eso, porque eh, más que grandes maestros hoy hacen falta grandes testigos. Entonces, por eso decía yo que con los jóvenes es muy importante la presencia, el estar y el vivir, porque un joven es muy sensible a la contradicción. Si tú le predicas una cosa y vives otra, ¿no? Gracias a Dios el corazón del joven, creo que más que los de los adultos, pues todo lo que suena a fariseísmo le chirría mucho, todo lo que suena a poca autenticidad le chirría mucho, ¿no? Pues creo que hay que predicar autenticidad y que hay que vivir autenticidad. ¿Sí? Sí, o sea, muchas veces eso lo que nos chocaba era que te predicasen algo y luego hiciesen lo contrario, ¿no? Y me ha llamado la atención que has dicho de la presencia, ¿no? Porque una de las cosas que más me impactó cuando estuve en la JMJ, que creo que tú también has Sí, en estado, Lisboa. fue eso, Sí, sí. ¿no? Ver ahí a tantos jóvenes, porque muchas veces tú en clase o en ciertos entornos te ves solo. Y luego llegas ahí a la JMJ y ves a tantos jóvenes de diferentes países. No sé cómo lo viviste tú la JMJ y la relación que tenías tú de la presencia con estos Eso es eventos. precioso. Mira, yo que soy más viejo, yo estuve en la JMJ de Colonia en el 2005, después también en Madrid, en Cracovia y ahora en Lisboa, ¿no? Eh, la de Colonia me pareció una cosa inmensa. Todas lo son, pero para mí fue la primera vez que vi, wow, ¿qué pasa aquí, no? Gente de todos los lugares, de todos los países, hablando un mismo idioma que es la fe, ¿no? Como que cuánta gente, cuánta sed de Dios, cuánta gente viviendo lo mismo que yo, ¿no? Entonces a mí eso, claro, me daba un subidón, pero tremendo, y una alegría, digo, bueno, pero qué maravilla, ¿no? La iglesia, y uno ve también, a mí me ayudaba a salir de mí mismo, a ver que la fe es más allá de yo y mis problemas y mis movidas, ¿no? Que el mundo es mucho más, ¿no? Y la fe muchísimo más, y que, bueno, pues me hizo un bien enorme, ¿no? A decir, no estoy solo, porque algo que a mí me afectaba mucho es, estás muy solo con lo de la fe, porque ya no mucha gente la acoge, la quiere, ¿no? Y para mí eso me ayudó. Antes que eso yo estuve en un encuentro en Madrid en 2003, a lo mejor estuvo Virginia, que vino Juan Pablo II. No fue una JMJ, pero fue como un encuentro de españoles. Igual, ahí había 1 millón de personas, que fue la primera vez, ¿no? Y yo recuerdo que a mí me pasó una cosa que es graciosa, ¿no? Que es que yo siempre había pensado, en mi clase nadie tiene fe, en mi clase nadie
cree en Dios, como era, vamos. Y me encontré con una muchacha de mi clase, la que se sentaba detrás de mí, que también iba a una parroquia, creía en Dios, pues ni yo se lo había dicho nunca a ella, ni ella me lo había dicho nunca a mí. O sea que a veces uno se siente como tan solo viviendo la fe que ahí estamos como las setas, uno aquí, uno allí, estamos muy cerca, pero nos pensamos que estamos solos. Y hay más de lo que parece, ¿no? Y eso también lo aprendí yo. Pues, Porque nos falta un poco sacarlo fuera, quizás. ¿cómo? Sí, claro, que a veces también cuesta pensar, estamos muy solos. Bueno, es verdad que estamos muy solos, pero hay gente alrededor que, pues que también tiene ese sentido de Dios y ese encuentro personal con Dios, ¿no? Y a lo mejor por un miedo, como el caldo de cultivo del ambiente mayoritariamente es esto no, porque ya no hay que creer en esto, porque nos creemos muy libres, aunque en realidad estamos viviendo la catequesis cultural que hay, porque hay una catequesis cultural, pues nos da como miedo a sacarlo y hay mucho más de lo que parece, ¿no? Yo, respecto a la JMJ, quería plantearte una Vale. polémica, pero bueno, que como sé que trabajas ahí con todo, no creo que haya problema. No sé si oíste lo de la polémica que hubo con el que te bote chapote ahí en Sí. Lisboa. Salió como un vídeo cantando unos jóvenes en el metro de Lisboa y luego yo escuché diferentes cánticos y no sé qué. No sé si crees que se debe separar política y fe, porque lo que se criticaba sobre todo era eso, que se metiese la política en un encuentro con el Papa que no tiene nada que ver con Pedro Sánchez. Sí, a ver, yo me parece dos cosas. Por un lado, el contexto pues era que estábamos en un tiempo un poquito convulso en España por lo de las elecciones, ¿no? Como de mucha polarización y ese canto como que se había hecho un poco canto verbenero, ¿sabes? De verbena de pueblo, ¿no? Y un poco con este humor español, ¿no? Y que nos reímos de todo y empezó como ese canto, ¿no? Y entonces hubo jóvenes que lo llevaron allí. Yo creo que no era lugar. Ahora tampoco me parece como para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Pues gente joven en el contexto español que había, ¿no? Creo que sí, que tenemos que saber una cosa, la fe no es de derechas o de izquierdas, sino que trasciende. Esto es muy importante, ¿no? Que la fe trasciende. Cuando la fe compadrea con la política, ¿entiendes? Compadrea es a ver si nos favorecen estos, a ver si nos favorecen los otros. La experiencia de la Iglesia nos dice que hoy en día eso, porque en un contexto de unidad Iglesia-Estado, eso es otro contexto histórico, pero hoy en día eso no tiene como mucho sentido, ¿no? Porque tú al final compadreas, pero es que la política hoy te puede compadrear contigo y mañana te puede dar de lado, como lo hemos vivido en España en los últimos años, ¿no? Que hacemos de un partido el mesianismo y pensamos que este partido nos va a salvar porque es el de los católicos y a lo mejor mañana te da en la espalda. Porque tristemente la política también es así. También es así. Entonces, cuando se ponen los votos, el conseguir más votos, pues cambian así. Podemos renunciar a nuestro ideario sin problema. Ahora, la fe está por encima de la política. Os lo digo así. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la fe también está llamada a convertir la política, ¿no? A transformarla. O sea, nosotros todos tenemos una vocación un poco política en el sentido de que vivimos en medio del mundo. Y vivir en medio del mundo es presentar y vivir unas ideas y no tenemos que hacernos, como decir, vamos a hacer un mundo más humano, una tontería, porque el mundo ya es humano. Y los humanos pecamos, nos caemos, nos corrompemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos rotos, un poquito rotos, ¿no? Lo que tenemos que hacer no es hacer el mundo más humano, sino divinizar el mundo, elevarlo, cristificarlo, ¿no? Cristo se ha hecho hombre, pero no para quedarse aquí, sino para ir al cielo y para enseñarnos el camino al cielo. Por eso tenemos una vocación política nosotros de socialmente, ¿no? Pues dar una palabra, dar unos criterios, vivir unos criterios, todos, estar presentes en la vida pública. Y ahí entra que hay cristianos que estarán más activamente, ¿no? En los partidos y ahí pues tendrán una misión que es muy difícil, ¿no? Que se sufre mucho, que también están muy solos de elevar la política, el mensaje político. Luego hay partidos que es imposible que haya cristianos porque el ideario es totalmente contrario, ¿no? Bueno, pues también
es verdad, hay lugares que se puede estar, lugares que no, pero en todo el cristiano pues tiene que vivir, yo creo, ¿no? La vocación del cristiano en la vida pública es elevar los principios morales y evitar que caigan. Bueno, ahora cambiando un poco Sí. de tema, a mí que has hablado ahora de la vocación, una de las dudas que tiene mi generación, imagino que las anteriores también, que se nos plantea con el tema de los jóvenes es el tema del noviazgo, ¿no? Tú has escrito un libro sobre el matrimonio que se llama El amor no se acaba, que lo voy a empezar a leer ya porque tiene muy buena pinta. Y ya nos hemos leído algún otro tuyo, pero ese me apetece mucho. A ver si el próximo es de sobre el noviazgo, lo tendremos también porque es muy interesante. Yo tengo varios hijos en edad ya de tener novio o novia y no sé algún consejo para los padres. Yo, por ejemplo, nosotros les decimos que es un tiempo de discernimiento, ¿no? Para saber si la persona con la que estás va a ser tu esposo o tu esposa. Pero, ¿qué más le dirías a unos padres, por ejemplo, para poder ayudar a un hijo a la hora pues eso, de elegir o de buscar a alguien pues para ser novios? Bueno, yo me encuentro que una herida grande hoy en los jóvenes, como muchas familias están rotas, se han destruido, los jóvenes no han visto el amor en el matrimonio de sus padres, esto le pasa a muchos chicos, ¿no? Yo me lo encuentro, ha habido ausencia de los padres, sobre todo del padre. Todo eso pues les hace heridas en torno a la desconfianza. Como hoy también la catequesis cultural, que decía antes, va en torno a nada es para siempre. Yo por eso quería titular al libro El amor no se acaba, porque hay cosas que sí son para siempre, ¿no? Así lo creo. Pues como la catequesis va por ahí, nada es para siempre, y bueno, hoy sales con esta chica, con este chico, pero mañana ya veremos, ¿no? Esto lo están recibiendo los chicos al mismo tiempo que tienen un deseo muy grande de amar para siempre, porque lo llevamos aquí. Y porque hasta el chaval que ha visto peor el matrimonio de sus padres o que ha visto, pues él tiene un deseo muy grande de que hubiera algo que ojalá hubiera sido para siempre, ojalá él pudiese construir eso para siempre. Entonces, eso es lo que rompe también a muchos jóvenes, el decir, quiero algo, siento algo, tengo aquí algo, pero que es imposible, porque yo he visto en el matrimonio de mis padres o de mi familia que no es, ¿no? Entonces, esa herida, que es pues, como una premisa, eso afecta, ¿no? A la hora de afrontar los noviazgos. Y dicho esto, yo les digo a los jóvenes siempre que el matrimonio ciertamente es discernimiento, perdón, el noviazgo es discernimiento. Esto es, que es para ver si tú puedes tomar esa decisión y que sea bendecida por Dios. Y el día de la boda tú puedas decir delante de Dios y delante de los que más te quieren, que son, imagino, los que has invitado a la boda, que tú quieres a esa mujer o a ese hombre para siempre, en fidelidad, ¿no? Para siempre, ¿no? Y esa es la fórmula de los matrimonios. Yo les digo, todo el noviazgo es para discernir si tú puedes decir esto de verdad, ¿no? Yo, Pepito, te recibo a ti, Manolita, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en la prosperidad y en la adversidad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Esto es muy bonito, pero esto es muy difícil si no tienes las cosas claras. ¿Por qué? Porque amar en lo bueno es muy fácil. Todos nos queremos. A mí por bueno, macho, me quiere todo el mundo. Pero cuando tengo un día tonto, cuando tengo un problema, cuando necesito desahogo, ahí ya a mí no me quiere tanta gente. Imagino que a vosotros os pasa igual, ¿no? Entonces, claro, querer en la enfermedad, querer en la pobreza, en la precariedad, querer los defectos, ¿no? Les digo, pues eso se hace en el noviazgo, se aprende en el noviazgo, ¿no? Por eso el noviazgo tiene una primera parte que es muy bonita, ¿no? De que todo me encanta, hasta lo malo que tiene me encanta, menos mal que eso no es siempre así, ¿no? Después hay una segunda fase donde yo empiezo a ver las cosas de la otra persona que no me gustan. Y
la otra persona también le pasa conmigo. Entonces yo también veo las cosas que tengo yo, que yo me creo el ombligo del mundo y veo que yo también... No, es que no lo hago aposta, es que no tengo intención. Claro, si es que muchas veces nos hacemos daño, pero no lo hacemos aposta. Son modos de ser que tenemos. Entonces yo les digo mucho que no cambiamos mucho, ni vamos a cambiar. Que tu novia es así, y si tiene tendencia a esto, no va a cambiar. Y tu novio es así, si tiene tendencia a esto otro, no va a cambiar. Ni tú le vas a cambiar. Sí, que no se esperan al matrimonio porque, para decir, pues ya No, cambiarán el no, matrimonio. no cambiarán, ni tú le vas a cambiar, ni cambiarán. Por eso tienes que ver, esto es salvable, yo con esto le puedo amar. Y no engañarse, y ser muy sincero. Y ver también lo que yo diría son como principios no negociables, en líneas rojas. Oye, pues que yo quiero, mira, pues es que yo quiero educar a mis hijos así. Yo quiero, la fe es un pilar fundamental en mi vida. Yo, la relación con mi familia de origen, pues veo que necesito que sea así. Claro, eso hay que hablarlo, eso hay que... o sea, es para conocer bien el alma y para hablarlo todo. Entonces, yo también les digo a los novios, hay que estar todo el día hablando, hay que hablar mucho, 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 mucho y pedirse perdón muchas, muchas veces. Y ahí es donde llega un momento donde si hay madurez, pues tú maduramente podrás decir esto y pues es que verás que tienes ese deseo de casarte y será muy natural y estará muy bien hecho. Entonces todo buen matrimonio tiene un buen noviazgo y todo buen noviazgo pues tiene una buena amistad antes. Ya está. Qué guay. Tenía aquí preparada una A ver, pregunta de generación, que por qué tira más por las relaciones de una noche o muy cortas. Pero bueno, ya me la has más o menos. respondido. Y, y te quería, como amante del cine, porque he visto que subes muchas pelis, que te gusta ver cine, ¿no? ¿Cómo crees que influye las películas y las series, o bueno, cómo influye Hollywood en los jóvenes para ver las relaciones? ¿No? La Porque imagen que dan, Sí, ¿no? De relaciones o sí, de... sí, porque, bueno, tú ves una peli, no se conocen de nada, se enrollan esa noche y parece que todo es perfecto, o que van a ser felices ya para siempre. Que pasa en muchas pelis, ¿no? En muchas series te venden esa claro. imagen. Esto es lo que yo decía. Si no nos da catequesis Dios y el Evangelio, no somos más libres, porque nos dan catequesis las líneas ideológicas que haya, ¿no? Todos seguimos a alguien, no hay que engañarse. Entonces, si no sigues a Dios, estás siguiendo a otros, estás siguiendo a otros, estás siguiendo a pues el que ha hecho esa serie, la visión que tiene del mundo, la visión que tiene de esto, estás siguiendo estas ideas, estas otras, o sea, todos, esto es muy importante, por eso hay que despertar, todos tenemos dioses, entre comillas, dioses y con minúscula, por supuesto, y todos recibimos continuamente catequesis. Tú verás si es de Cristo o no es de Cristo, de quien la quieres recibir. Dicho esto, a ver, todo, nada es, todo tiene una intencionalidad, todo, nada es neutro, ¿vale? Una película, una serie, un libro, también hay gente que lee todavía, ¿vale? Hasta las aplicaciones que usamos, las redes sociales, aplicaciones de citas, aplicaciones de lo que sea. Todo tiene detrás una visión del mundo, es decir, una cosmovisión, una visión del hombre y de la mujer y una visión de Dios, una teología, ¿no? Todo. Entonces yo siempre le digo a los jóvenes, a veces vemos alguna película aquí, que tengo un proyector estupendo y después comentamos, ¿no? Y siempre digo, fijaros qué visión del hombre y de la mujer hay aquí, qué visión del mundo hay aquí, qué visión de Dios hay aquí, ¿eh? Bueno, y fácilmente pues se puede sacar, ¿no? Por ejemplo, una serie esta de Élite, ¿no? Como hablabas lo de enrollarse, ¿vale? Pues Élite es una serie donde enrollarse es lo que menos hacen, que hay mucho más, ¿no? Y que te lo presenta muy explícito y esa es la visión que da de las adolescencias, ¿no? Como que los adolescentes guays son así. Vale, ¿qué visión hay en Élite, por ejemplo, del hombre, de la mujer? Bueno, pues que usarse es algo normal, ¿no? Entonces, usarse es lo contrario de amar, decía Juan Pablo II, porque amar es querer el bien de la otra persona, utilizar es, pues a la otra persona yo, usarla efectivamente para conseguir mi bien, ¿vale? ¿Qué visión del hombre y la mujer de élite? Esa, ¿no? ¿Qué visión de Dios? Dios no está presente por ningún lado. Como que si hay Dios, no influye en nuestras vidas o no tiene nada que ver en nuestras vidas.
¿Qué visión del mundo hay en élite? Pues que al final el mundo es eso, ¿no? Como ser más popular, servirte de los demás para tú poder conseguir tus problemas. Al final hay un deseo de más, pero bueno, siempre, nunca se termina de cumplir, entonces te tienes un poco que conformar con el rollo de una noche. Todo eso nos da catequesis en la cabeza y todo eso lo pasamos a normalizar. Por eso yo siempre digo, no es cuestión de no ver nada, no poder ver nada. Yo creo que lo que no te hace bien no hay que verlo. Pero creo que antes que eso, también es bueno que tú pienses qué visión te están dando. Y si esa visión te está haciendo bien. Y si es lo que tú quieres. Y si es lo que tú eres. Porque si tú me dices, bueno, yo quiero lo de élite y soy como los de élite. Pues es una pena. Pero bueno, pues ojalá un día te des cuenta, ¿no? De que estás hecho para algo más. Pero hay que pensar. Entonces, lo malo es ver todo esto sin criterio, ¿no? Y no sé si te he respondido, pero Sí, 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 fenomenal. sí. Es que hablo mogollón, Sí, perdóname, que pongo aquí a... No, está muy bien, es que está muy está muy bien. interesante. Porque además tocas temas que teníamos también eso, un poco preparados para preguntarte, entonces ya nos contestas a eso. Yo por ejemplo, hablabas de eso, que la imagen que se da es de usarse, pero no se da la imagen de las consecuencias que tiene esa forma de relacionarse, ¿no? Lo pasa con la pornografía, ¿no? También que también tienes un libro muy interesante sobre este tema que aconsejamos leer. No, no solo va dirigido a jóvenes, ¿no? O sea, va dirigido también a padres, a personas o a mayores, ¿no? Que tengan este problema. ¿Por qué escribiste un libro sobre este tema tan interesante y que tan poco se habla? Vale. Lo primero, hoy se fomenta en la moral el pensamiento débil, ¿no? O sea, culturalmente, nuestro tiempo, lo que os decía, como que hay que vaciar, despersonalizar todo lo que tenga una carga moral. Claro, la moral sería lo que explica nuestras acciones y lo que nos enseña que nuestras acciones tienen valor y consecuencias, ¿vale? Hacia el bien o hacia el mal. Por eso hay acciones buenas, si tienen un principio y un fin buenos y un desarrollo buenos, y hay acciones malas, ¿no? Que pueden tener unas consecuencias o un principio malos, un desarrollo malos. Esto es un poco la teoría, ¿no? Entonces, hoy se fomenta el pensamiento débil, es decir, los actos no tienen consecuencias y si las tienen, pues una huida hacia adelante a otros actos que te vayan a satisfacer para hacerte sentir mejor, ¿vale? Como que nada importa. Pero hay una contradicción con lo segundo que dices, que es, tú lo puedes todo. El Mr. Wonderful, que digo yo. Es decir, por un lado, nada importa, la voluntad no es necesaria, haz lo que quieras, y por otro lado, todo lo puedes. Tienes que poner voluntad, esforzarte más. Eso rompe a los jóvenes, ¿no? Rompe. Entonces me pareció muy interesante lo que dices, porque son dos cosas que afectan a jóvenes y adultos también, porque luego los jóvenes vamos haciéndonos mayores y ahí están las consecuencias. Y son una contradicción y por ahí la gente se rompe. Y bueno, después lo de la pornografía, que hoy se está hablando mucho, se está hablando, pues ha salido estos días incluso, ¿no? A nivel de gobierno, como pues se está hablando de prohibir el acceso a los menores desde los dispositivos, ¿no? Ya lo han hecho en Italia, en Francia se está hablando de un problema de salud pública, la pornografía, ¿no? Bueno, pues está como muy en boga. Yo esto lo llevo escuchando en la iglesia muchos años, porque todo lo que... o sea, la iglesia como que en estos problemas siempre lo dice, ¿no? Es un poco... Se dice que la iglesia es profeta de calamidades, ¿no? Siempre están diciendo lo malo, siempre están hablando de los peligros, claro, pero luego vienen y luego ya nos preocupamos todos, ¿no? Pero esto de la pornografía, pues se habla en la iglesia hace tiempo, pues porque la pornografía destroza, ¿no? Familias y destroza a los jóvenes. Entonces yo, por eso quería escribir un libro sencillo, porque yo me encontré que hay muchos libros que están muy bien, pero son más técnicos. Digo, vamos a hacer algo un poquito más accesible. Ahora ya hay más material, ¿no? Gracias a Dios. La pornografía,
que siempre ha existido, siempre ha estado, ¿no? Pues con los smartphones es muy sencillo de acceder y a una edad muy temprana, ¿no? La edad media en España de consumo, donde por primera vez un menor ve una imagen, son los 8 años. Casualmente la edad con la que se suele entregar el smartphone, que es el regalo estrella en las primeras comuniones, ¿no? Claro, es que no es un móvil lo que llevamos todos en el bolsillo, ¿no? Porque para lo que menos se usa es para llamar. Es un pequeño ordenador. Entonces, eso hace que cada vez la edad sea más temprana y el consumo más esporádico. Y eso a un adolescente, eso le hace daño a un adulto. Yo no prohibiría el acceso simplemente a los menores, yo prohibiría la pornografía, ¿no? Eso a un adulto le hace daño, es verdad, pero a un joven mucho más y a un joven adolescente que está desarrollando el cerebro muchísimo más, ¿no? Porque, bueno, porque las imágenes que muestra despersonalizan, enseña que nos podemos usar, cosifican, es decir, nos hace vernos hombres y mujeres como objetos, sobre todo la mujer es mucho más cosificada, ¿vale? Porque la gran mayoría de la pornografía que hay presenta a la mujer como objeto. Nunca se ha hablado más de igualdad de la mujer, de feminismo, pues esto es el mayor ataque a la mujer que hay, ¿no? Esto y el aborto. Y bueno, luego genera en el propio adolescente, además de todo eso, que le va a condicionar en el futuro, porque hemos dicho que todo lo que vemos nos afecta y nos da una visión del mundo y de la persona, ¿no? Nos da catequesis, ¿vale? Por así decir. Y luego, además de eso, pues afianza las inseguridades que hay en la adolescencia. La adolescencia es la edad propia de las inseguridades, por eso está todo en crisis. Las afianza. Va fatal para la autoestima, porque al final la pornografía te dice que pues que no vales, ¿no? Para nada, y que quién te va a querer y que lo único que tienes seguro al final es eso. Muchos adolescentes se enganchan a la pornografía. ¿Por qué? Porque en un momento de estado emocional negativo, ¿vale? Pues estoy triste, estoy enfadado, estoy de bajón, estoy, yo que sé, aburrido, que no es raro en la adolescencia, ¿no? Encuentran como una compensación afectiva, un sentirse mejor en la pornografía, por un rato, ¿no? Porque después vuelve el bajón, ¿no? Entonces se empiezan a acostumbrar a eso, para sentirse mejor el chute de dopamina, lo provocan viendo la pornografía, pero claro, ya entra ahí el ciclo adictivo, entonces esto pasa a ser habitual, un hábito malo sería un vicio, ¿vale? Igual que hay hábitos buenos, virtudes, y ya llega un momento en que, ¿a que no lo puedes dejar? No. ¿Por qué? Pues porque han entrado en un ciclo de hábito donde el propio cuerpo, la mente ya lo pide y cada vez necesitan cosas más fuertes y durante más tiempo, ¿no? Muchos no empiezan por pornografía muy dura, pero terminan en pornografía muy dura. Pues igual que nadie empieza a consumir heroína, pero pueden terminar en la heroína cuando empiezan con los porros, ¿no? Pues esto es un poco similar a cómo funciona. Entonces esto hay que decirlo. Y yo se lo digo, hay que Sí, decirlo. eso es algo que Antes. te quería preguntar yo, Sí, porque es verdad que lo dices en el libro, pero ¿cómo se diferencia entre un hábito, o sea, entre un vicio y una adicción? O sea, vale. ¿dónde está el punto El que dices, punto. vale, has pasado ya? Vale. Yo creo que esto hay que decirlo, la pornografía es adictiva, ¿no? Igual que yo creo que a la generación X, como a la mía, nos han dado muchísimas charlas en los colegios de lo malas que son las drogas. ¿Por qué? Porque las drogas se han llevado la vida de muchísima gente. No hay familia en España que no tenga a alguien o conozca a alguien que muriese por la droga en los 70, en los 80, pero previamente a todo esto se veía la droga como algo estupendo. Y está pasando eso con la pornografía, ¿no? Se ve como algo. Entonces hay que decirlo, esto genera adicción, esto hace mucho daño, hay que educar en eso, ¿no? Pero claro, no toda persona que ha visto una imagen pornográfica se convierte en un adicto, ¿no? Yo creo que hay que distinguir vicio de adicción. Un vicio es un hábito, es de manera habitual, y un vicio ya quita libertad, cuesta luchar. La adicción se da, yo creo que tiene que haber al menos dos cosas, ¿no? Tolerancia a imágenes muy fuertes o a cosas muy fuertes y compulsión, es decir,
ya no hay control, ¿vale? Ya no me puedo controlar, ya no puedo luchar. Entonces la línea es muy fina, la línea es muy fina. La mayoría de gente probablemente puede estar a un nivel de vicio, la que yo he conocido, ¿no? Pero es verdad que esa línea se puede pasar y se puede llegar mucho más lejos, claro. A todos nos horroriza, ¿no? El tema de las violaciones en grupo, manadas, ¿no? Que es algo que está en la opinión pública. A todos nos horroriza, ¿no? Pues que haya chavalitos menores y mayores de edad violando, ¿no? A chicas más jóvenes, ¿no? Eso es terrible, eso es asqueroso, pero es que detrás también hay un problema con la pornografía, esto hay que decirlo, ¿vale? Esto hay que decirlo, o sea, todo violador y todo tiene un problema con la sexualidad y eso empieza por un problema con la pornografía. Pasa lo mismo con los temas de pederastia, que son asquerosos, ¿no? Hay un problema con la pornografía, hay un problema de consumo de pornografía. Hay muchas otras cosas y hay muchas taras y esto es un tema psiquiátricamente complicado. Pero vamos, que también hay que denunciar, hay que decir que muchas veces la sociedad se escandaliza de cosas que me parecen muy bien, que por otro lado se están promoviendo en cosas que a ellos les parecen muy bien. O sea, se le ponen tronos a las causas, ¿me entendéis? No todo el que viola o el pederasta, no todo el que ha visto pornografía se va a convertir en eso, pero todos los que se han convertido en eso tienen un problema con la pornografía, entre otras cosas, ¿no? Sí, pues ya para terminar este tema, como siempre nos gusta ver un poco pues la parte esperanzadora, ¿no? O dentro Sí, de la cada parte cosa. buena. Sí, la parte buena, un poco, pues eso, lo importante quizá es reconocer que hay un problema. O sea, no, es verdad que lo que dices tú ahora está mucho en los medios de comunicación, parece que están empezando a reaccionar los países, los gobiernos y tal, pero bueno, se necesita reconocer que hay un problema, atajarlo y hay esperanza para las personas que tienen esa adicción. Sí, sí. Yo, bueno, pues te va llevando Dios por caminos y con esto del libro y pues he podido hablar y acompañar a gente y se sale, ¿no? La gente sale, la gente sale. Debajo de esto pues hay heridas, hace falta ayuda para cambiar hábitos, hay que reconocer lo que les hace bien y mal, hay que llevarles al Señor para la sanación, la reconstrucción del corazón. Eso yo como sacerdote. Después a veces hacen falta ayudas terapéuticas, porque esto es enfermizo, ¿no? Pues una ayuda porque puede haber ahí problemas grandes, ansiedad, depresiones, cosas de la infancia que están afectando a modo de traumas, ¿no? Entonces a veces hacen falta especialistas, ¿no? En acompañamiento de adicciones, pues como los hay con el alcohol, pues cualquier otra adicción, pues desde la psicología y la psiquiatría, ¿no? Y hace falta también el apoyo de amigos, lo digo también porque, oye, ¿qué puedo hacer yo con este amigo? Que yo no soy especialista, bueno, pero eres su amigo. Entonces, si tú eres una persona que le acoge, que no le juzga, pero que le dice la verdad, que le acompaña, que cuando cae está a su lado, y luego también como padres, pues también hay toda una prevención, una necesidad de educar. Claro, yo digo, pues es que antes esto pues no era un problema. El sexo, pues había pornografía, quizás se hablaba poco, era muy tabú. Pero claro, tampoco era un problema, pero hoy en día sí. Entonces a lo mejor a muchos padres no les hablaron de eso y ahora ellos pues sí tienen que hablar de eso. Bueno, pues cuando se dice, uy, qué maravilla el progreso, pues mira qué maravilla el progreso. Pues, quiere decir que nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Entonces, claro que hay esperanza, pero yo creo que la esperanza pasa siempre. Hay una cosa que hay que vencer, que da mucha vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí? O yo controlo. Todo eso es lo que hay que vencer, hay que pedir ayuda. Si pides ayuda, hay esperanza siempre, siempre. A un amigo, a la familia, a un sacerdote, a un psicólogo, ¿no? Que desde distintos lados te acompañen, te ayuden, te alienten, pero hay esperanza. La semana pasada mismamente yo hablaba con un chaval, estuvimos celebrando, lleva un año libre pues de consumo,
hay esperanza, ¿no? Y dice que incluso pues quiere más ahora, ¿no? Antes no quería tener novia, decía la voy a hacer daño, el matrimonio de mis padres fue mal y ahora está deseando, está enamorada de una chica, quiere compartir con ella, está ahí a ver cómo le tira fichas y eso, pues como cuando sanas, pues es que la vida se hace mejor, porque es que estamos hechos para eso, estamos hechos para ser felices. Pues cuando tú quitas los obstáculos del camino, pero siempre tiene que ser con ayuda, pues la vida se hace plena, se hace bonita, se hace... Y es claro que hay esperanza, y yo lo he visto, o sea, que tenerla. Muy bien, pues nos quedamos con eso, con lo bonito de la vida. Antes de terminar, siempre hacemos unas preguntas rápidas. Vale. Sí, que levanta David. Sí, una sección de preguntas rápidas. Tú respondes lo primero que se Muy te bien. ocurra, de forma breve, y vamos así una tras otra, pim pam, ¿vale? Muy bien. Último libro que has leído. Uy, La posmodernidad en jaque. Es un libro sobre esto, quizá por eso os comentaba un poco de la posmodernidad. Habla de la cultura de nuestro tiempo. Vale. Personaje histórico con el que te gustaría tener una charla. San Juan Pablo II y Benedicto XVI, dos. Me llamas, me llamarías porque yo también. Sí, Vale. Vamos los cuatro. ¿Twitter o Instagram? Últimamente más Instagram, Twitter se ha convertido en un campo de batalla. Vale. ¿Qué elegirías? ¿Un año sin cine o un año sin redes sociales? Un año sin redes sociales. Sí. Vale, 2 cuentas de Instagram que recomendarías. A Pep Borrell, que es un hombre que habla de noviazgo y muy bien. Y al padre Joaquín Compé, es sacerdote amigo que, bueno, pues también habla mucho de acompañamiento a los jóvenes, ¿no? Uno un casado, otro un sacerdote, y hablan con mucha verdad y muy bien. Vale. ¿Un consejo para el buen uso de las redes? Pues yo diría que las redes las tienes que controlar tú. Si te controlan a ti, vamos mal. Entonces, eso es lo que hay que examinar, que son servidoras y no señoras. Entonces, pues para controlarlas tendrás tú que ponerle los tiempos, tendrás tú que desinstalarlas si hace falta, y eso es. Vale. ¿Un sueño por cumplir? Pues un sueño, uy, qué difícil. Me hubiera gustado tener esa charla con Benedicto XVI. Me imagino que eso pues será en el cielo. Y aquí en la Tierra, la verdad es que me gustaría mucho poder visitar en la India la tumba de la Madre Teresa. Qué bueno. ¿Dónde te ves dentro de 10 años? ¿Perdón? ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Dentro de 10 años. Nada, como sacerdote, aquí donde estoy. O en otra parroquia cerca, pero... Vale, y la última es obligada. ¿Generación X o Z? Yo diría millennials, ¿no? Pero... En medio. Es la suya. Sí, yo diría... Yo siempre digo que estoy en una generación intermedia que es estupenda porque hemos sido los últimos para una cosa y los primeros para otra y tenemos un poco de los dos. ¿Sí? Es como un mix ahí de Sí. una y otra. Sí, la transición. Vale. Yo creo que ya hemos... Sí, ya hemos terminado. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación a participar en el podcast. Te agradecemos todo lo que nos has dicho, que hemos aprendido un montón. Y nada, pues... Yo creo que va a ayudar mucho, sobre todo el tema del noviazgo y de la pornografía. Ayudará mucho, sobre todo a mi generación y a la suya, sobre todo para orientarnos. Hemos tomado nota. Sí. Pues gracias. Y que hagáis mucho bien y que sigáis haciendo mucho bien y que Dios os bendiga y rezar por mí, por favor. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien.